la verdad es que tengo que reconocer una cosa. A ver, ¿qué? Pues que me da un poco de rabia hablar del fascismo para explicar una historia de algo tan bonito como es el fútbol. Ya, entiendo. Pero sin el contexto político, ya sabes, social, cultural, a veces es imposible describir ciertos acontecimientos, ¿no? Exacto. De hecho, creo que el mundial del que vamos a hablar probablemente haya sido el peor de la historia debido al marco en el que se organizó. Vaya, pues sí que lo pones mal antes de empezar. No. A ver, quizá no me he explicado bien. El torneo fue fraudulento y se desarrolló bajo un ambiente de miedo y delirio militar y fascista, pero creo que nuestra historia es muy interesante y que merece ser contada. Ah, vale. Ya me estaba asustando. Pues entonces vamos a darle a... ¡La Parpayuela! El principio de esta historia se remonta al 31 de octubre de 1922. Es el día de la toma del control del Consejo de Ministros del Reino de Italia de Benito Mussolini. Una revista que llevaba en su nombre el de 3 antiguos mitos socialistas, que había seguido inicialmente la senda marcada por su padre en la militancia socialista y en el sindicalismo revolucionario y que había ascendido políticamente promoviendo el odio a los socialistas. Un personaje teatral y ridículo, vomitado desde las entrañas del nacionalismo, pecho palomo, surgido de la enorme matanza de italianos en la Primera Guerra Mundial. Más de 600.000 muertos en combate en un conflicto en el que inicialmente se habían declarado neutrales y que había generado una enorme indignación en el país. En 1919 monta un mejunje paramilitar al que llaman Camisas Negras, al servicio de las élites económicas, con la intención de controlar el Estado italiano y reconducir mediante la represión y el férreo disciplinamiento el descontento y la rabia de un pueblo que se moría de hambre y miseria. En una situación de caos absoluto y de violencia impune por parte de los fascistas, gracias al apoyo de la monarquía, en concreto del rey Vítor Manuel de Saboya, igualmente servir al poder de los terratenientes italianos, se hace con el gobierno en 1922. Desde ese momento, Mussolini comienza a ejercer el poder de forma autoritaria. Promueve la autosuficiencia económica italiana mediante la autarquía y el expansionismo militar desde un estado totalitario y omnipotente y una alusión delirante a su pasado imperial. Sus medidas persiguen afianzar su modelo político, promover la natalidad, ruralizar el país mediante la repoblación de algunas regiones y descongestionar las ciudades, reducir la vida cultural a una sucesión de simplezas sobre la virilidad, la gloria antigua y la reescritura infame de la historia. Y en general, mucho desfile, mucho terror y mucha tortura. Todo ello impulsado desde la violencia, el miedo y el asesinato de cientos de miles de italianos. Porque el fascismo es sobre todo terrorismo de un Estado controlado por el poder económico contra las personas y su derecho a vivir en libertad. Bueno, pues muy bien. ¿Y entonces qué? Pues avancemos 10 años. Tras el éxito del primer mundial, la FIFA anuncia que en 4 años se organizará el siguiente, y esta vez será en Europa. Mussolini, convertido ya en un sanguinario dictador, levanta las orejas. Ya había presentado candidatura para la organización de la primera edición que finalmente le habían concedido a Uruguay y cree que esta es su oportunidad. Más de un año antes del ascenso al poder de Hitler, Alemania había sido designada como organizadora de los Juegos Olímpicos de 1936, circunstancia que prácticamente la descartaba para la pelea. Y los británicos, haciendo de británicos a todo lo que da, seguían haciendo el feo a la FIFA y habían anunciado que esta historia pues tampoco iba con ellos y que no iban a participar. Tienen cosas más importantes que hacer, como jugar un torneo entre ellos. Solo se presentan Suecia e Italia, y el Duce
convence a los suecos de que se retiren y consigue la organización del Mundial con bastante facilidad, curiosamente en el Congreso de Estocolmo de octubre de 1932. El objetivo es mostrar la gloria de esa Italia unificada en un solo reino desde 1870. Para ello se servirá de la fiebre de eso que en Europa se llama fútbol y que en Italia se llama calcio. De ese deporte maravilloso que Tony Padilla nombra en su libro como el único grande amore. Lo cierto es que la relación de Italia con el fútbol es especial. Desde el calcio fiorentino, un protofútbol del siglo XVI, hasta la profesionalización en 1929 con la celebración de la primera Serie A. Por todo el país se ha extendido ya una enorme fascinación por este juego. La influencia de los británicos y los primeros clubes en las ciudades portuarias durante la segunda mitad del siglo XIX fueron introduciendo la semilla de una auténtica pasión en toda Italia. La Federación Italiana, de hecho, se crearía en 1898. El primer campeonato lo integraban ya 18 equipos y estaban todos los clásicos: Inter, Milan, Juventus, Roma, Lazio, Nápoles. Ese torneo inaugural se lo llevaría el Inter. El auge del campeonato y la difusión de la radio de los partidos han hecho del fútbol en Italia un movimiento de masas. Y eso es algo que el fascismo sabe y va a tratar de controlar y manipular con la Nazionale como símbolo de unidad y de grandeza. Y si en el primer mundial no hubo equipos suficientes para llegar a los 16 que debían integrar la competición, en este, como se presentan 32, sobran 16. Ay, ¿cómo metemos ahí la tijera? Pues con una buena clasificación. Ahí estamos. Hasta Italia tendrá que jugarla. Ah, bueno. Según exigencia de la FIFA. Será la única vez que el anfitrión tenga que jugar la clasificación por razones más que evidentes. Si la FIFA quiere que la gente llene estadios, la ausencia del anfitrión en el torneo quizá no sea buena idea, vamos, creo yo. Se me ocurre un buen what if. ¿Qué hubiera pasado si Italia no se hubiera clasificado para su propio mundial? Que encima fue una auténtica pantomima. Pantomima full. ¿Se habría podido celebrar un mundial de verdad sin la injerencia de Mussolini? ¿Habría ganado España su primer mundial? Imagínate. Ay, sí. Sea como sea, Italia juega la clasificación contra Grecia, a la que machaca en casa y que ésta luego se retira en el partido de vuelta. En Europa, los 21 países se reparten en cruces por proximidad geográfica. Hay 12 plazas para los europeos, lo que enfada a los americanos. Suecia se deshace de Estonia y Lituania. Hungría y Austria se imponen a Bulgaria y a Dinamarca, que abandonó antes de jugar. Suiza y Rumanía, por su parte, se deshacen de Yugoslavia y Noruega, que abandonó también. Países Bajos y Bélgica se deshacen de Irlanda y Finlandia, que también abandonó. Y finalmente Alemania y Francia se deshacen de Luxemburgo para clasificarse. Era un grupo en el que jugaban 3 y se clasificaban 2. Anda que... Luxemburgo, ¿eh? Luxemburgo. Poco disimulo ahí, ¿no? No me digas por qué, pero el criterio de proximidad geográfica me genera ciertas dudas. Ya. Bueno, ¿y España? Pues la verdad es que España es un pepino. Ya. Un país con jugadores y liga ya profesional, con una cierta estructura de canteras, sobre todo en el norte de España, y con equipos que comenzaban a pagar pasta seria por los traspasos. Es un equipo en el que destacan Zamora, portero mítico y líder de la selección, el defensa Quincoces, el interior Regueiro del Madrid y el gran bala roja Gorostiza del Athletic, entre otros. Pero sobre todo España cuenta con un joven delantero del Oviedo llamado Lángara que estalla la pelota cada vez que dispara a puerta. El cruce es contra Portugal y España vence por 9-0. 1, 2 y 9. Con 5 goles de Lángara. Los portugueses decían que nunca habían jugado en un campo de hierba, que sus campos solo eran de tierra. Buena, ¿eh? Pero en la vuelta España se impone también por 1-2 en Portugal a los lusos y a sus excusillas. Por su parte, en América, Uruguay anuncia que no jugará en Europa tras la negativa de los principales equipos europeos a jugar su mundial. Es el único campeón de la historia que no defenderá su título. La clasificación allí en América es un desmadre. Hay 3 plazas en juego. Perú se retira y Brasil se clasifica. Argentina y Chile se juegan la plaza. Argentina se retira, pero Chile se niega a participar por los costes económicos, al parecer. Argentina dice entonces que sí juega y se clasifica. ¡Ah, te engañé! Y Estados Unidos se clasifica después de eliminar en Italia a México, que había eliminado a Cuba, que había ganado a Haití. Todo absolutamente random. Y la última plaza es para Egipto, que había eliminado a Turquía, que se retiró, y a Palestina, que en realidad era una selección creada por los judíos asentados en las colonias inglesas de esa zona, que entonces solo se apropiaban del nombre de la región y no del propio lugar a través de un genocidio.
Pues nada, ya tenemos los 16 equipos. ¿Y ahora qué? Pues ahora un mundial bastante rápido. 16 equipos a eliminatorias directas. Vamos, que empezamos en octavos. ¿Y la prensa qué dice? ¿Qué favoritos hay? A ver. Pues sin Inglaterra ni Uruguay, gran dominadora del fútbol de esos años, para muchos la selección favorita es Austria del gran Matthias Sindelar. El llamado Wunderteam de Hugo Michel había encadenado invicto 14 partidos seguidos entre el 31 y el 32, venciendo por el camino a Alemania, Checoslovaquia, Italia o Hungría. Su estilo de juego combinativo, ofensivo y rápido había revolucionado el fútbol de los años 30 y había convertido a Sindelar, un delantero de enorme clase según lo descrito por la prensa de la época, en el jugador a quien todos querían ver. Muchos decían que su habilidad en el regate era algo que todavía no se había visto en el fútbol. La racha se había terminado en un partido antológico contra Inglaterra en Stamford Bridge, en el que había perdido por 4-3. Sea como sea, se presentan en Italia tras otros 12 partidos invicta. Pero claro, en los pronósticos es absurdo no contar con Italia. No. Es un mundial y a nadie se le escapa la capacidad de intimidar de Mussolini para abrir camino a los anfitriones. Y que nadie cuente con que la FIFA va a hacerle frente. Esa especialista en mirar para otro lado mientras el montón de dinero correcto se deposite en la cuenta adecuada. ¡Cling, cling! Tras el Mundial de Uruguay, que el régimen fascista de Mussolini siguió con atención, los azzurri deciden fichar a sudamericanos de otras selecciones con antepasados italianos para que jugaran en la liga. Son los llamados oriundi. La gran migración de italianos a Argentina desde 1850 hasta bien entrado el siglo XX dejaría una enorme huella demográfica y cultural en el país americano. Se dice que más del 60% de los argentinos tiene algún ancestro italiano. Según Borges, los argentinos son italianos que hablan en español. Y el acento porteño de Buenos Aires es un acento napolitano adaptado al habla del castellano. Y en lo que respecta al fútbol, el impacto sería enorme a nivel mundial. 3 descendientes de aquellos italianos que hicieron su vida al otro lado del charco revolucionarían el fútbol para siempre en distintas épocas. A ver, Di Stéfano, Maradona y Messi. Casi nada. Casi nada. En ese momento llegan 4 argentinos. Guaita, que ficha por la Roma, De María por el Inter, Monti y Orsi por la Juventus y el brasileño Guarisi, que ficha por la Lazio. Los 5 forman parte de la convocatoria italiana para el Mundial. Mussolini le dice a Giorgio Vaccaro, presidente de la Federación Italiana, Italia debe ganar este Mundial. Es una orden. Así. Me imagino que este supo trasladarle la información a Vittorio Pozzo, que incluyó una novedad táctica en la selección, incorporar un tercer central al esquema, que luego se incorporaba a su vez al mediocampo. Este jugador es Luis Monti. Un perro de presa entre los centrales y los interiores. La prensa llama a su sistema el método, y es un claro precedente de ese catenaccio que recorrerá la cultura futbolística italiana durante este siglo. Me gustaría añadir que todos los equipos jugaban con la clásica WM, un 2-3-5. Bloque alto permanente. No mires atrás. Sigamos con los favoritos. Por supuesto, están los que van de guays, claro, y para diferenciarse optan por una opción más inesperada y dicen, yo creo que el favorito es Brasil. Pero esa Brasil, que juega todavía de blanco, por cierto, sí, es un equipo más espectacular que realmente peligroso. Los que han estado allí dicen que en Brasil el fútbol ya es una auténtica locura. En una nación donde el poder es blanco, los grandes ídolos en el campo son mestizos y negros. Lo cierto es que en Italia se presentarán sobre todo con jugadores amateurs y fuera de forma, pero la prensa se quedará sorprendida por la calidad individual, la imaginación y un dominio virtuoso de la pelota. Quedará todavía mucho tiempo hasta la irrupción del gioco bonito, pero en su fugaz paso por Italia, Leónidas, el primero de una dinastía de superestrellas brasileñas que en el futuro enamorarán al planeta del fútbol, llamará la atención por su habilidad. Y quizás en último lugar está España, dirigida por Amadeo García de Salazar, que en su preparación contrató al Sunderland para jugar 3 amistosos. ¿Al Sunderland? Al Sunderland, pero que tras la derrota en Mestalla por 1-3 dejó a los españoles bastante mustios. Si eso fuera poco, en el sorteo ni siquiera fueron cabeza de serie. Bueno, pues vamos al lío. El 27 de mayo de 1934 comienza el segundo mundial de la historia. El régimen fascista ha hecho una inversión enorme para acoger el mundial, sobre todo en la reforma y construcción de los estadios. El torneo se jugará en 8 sedes repartidas por toda Italia: Roma, Bolonia, Milán, Nápoles, Florencia, Génova, Trieste y Turín.
Este último, bautizado como Estadio Benito Mussolini. Porque, claro que sí. ¿Para qué nos vamos a andar con pijadas, no? Por supuesto. Y el de Roma, donde se disputará la final, Estadio Nacional del Partido Nacional Fascista. Quizás suene un poco reiterativo, pero se conoce que lo de nacional tenía que quedar bastante claro. ¿Tú sabes que Mussolini presionó para que el Inter se llamara el Ambrosiana? Porque eso de Internazionale no le parecía lo suficientemente fascista. Amigo. Y es que en el acta fundacional del Inter se proclama: si chiamerà Internazionale perché noi siamo fratelli del mondo. Para ser un fascista de tomo y lomo tienes que andar vigilante y cuidar todos los detalles. No sea que vayan diciendo por ahí que no eres lo suficientemente fascista. No, soy un fascista de cojón. Solo así tus indicadores de fascismo se mantendrán en unos niveles vigorosos, comprometidos, reaccionarios. Como curiosidad, cabe decir que hay un balón oficial con el que se jugarán todos los partidos. Es el Federale 102. Fabricado en Italia. Un buen troncho de cuero marrón que por lo menos tenía los cordones de cierre hechos de algodón para que no abriera brechas en la frente y en las cejas a los rematadores de cabeza. Dicen que Orsi metió un golazo con efecto con él en la final. Y que al parecer tenía que ver con un defecto del diseño del balón que en ocasiones perdía aire a lo largo del partido. Como decimos, el Mundial comienza el día 27 de mayo en el que, agárrate, se disputan simultáneamente desde las 4:30 todos los partidos de octavos. Hoy, los operadores de televisión, si propones algo así, te secuestran, te amordazan y te tiran al río. Pero bueno, entonces no había tele, solo cámaras grabando tomas sueltas. Pues solo quedan esas imágenes que dan como repelús, que se graban a 16 o 18 fotogramas por segundo y que al pasarlas al formato de reproducción posterior de 24 se aceleran y se convierten involuntariamente en una película de Chaplin o Buster Keaton. Y no digamos cuando hacían esos montajes en los que intercalaban gestos sobreactuados del público como sorprendidos. Cringe. Cringe, dice. ¡Qué moderno! Por favor, devuelve esa expresión donde quiera que la hayas robado para tirarte el rollo y continuemos con el pastel. Pues vaya corte se me mete el tío, madre mía. Bueno, a ver, es que ¿qué quieres? Empecemos. Claro está, por el partido de Italia, contra Estados Unidos, disputado en Roma ante 25.000 espectadores y con el arbitraje del famoso suizo René Merset, el proto-Algandur. Mussolini en el palco, un ejército de camisas negras haciendo el saludo fascista y sus generales alrededor con todas sus medallas. Solo falta que apunten al campo con las escopetas y a los jugadores contrarios. Cada partido de Italia es como la peli de Evasión o Victoria, pero sin Pelé, Ardiles o Bobby Moore. Y por supuesto sin Stallone. Los estadounidenses habían dejado buena impresión en el anterior mundial por sus condiciones físicas. ¿Tú sabías que México y ellos habían jugado la última plaza 3 días antes en Roma? Joder. Es decir, que tuvieron que hacerse un viaje de 2 semanas solo para ese partido. Bien. Y luego México se lo tuvo que hacer otra vez de vuelta después de perder 4-2. Pero en cierta forma ese partido supuso un antes y un después en el desarrollo del fútbol en ambos países. Mientras México se convirtió en una asidua en los mundiales y desarrolló una liga con una enorme afición alrededor, Estados Unidos apenas se clasificó para el Mundial de Brasil 50 y luego tardaría 40 años en volver a jugar otro. Además, Estados Unidos fue incapaz de volver a ganar a México durante 46 años. 46 años. Sea como sea, Italia se enfrenta a una selección estadounidense cansada después del viaje y el partido anterior. Italia se llena de carteles con imaginería fascista. Hay desfiles por las calles y discursos fascistas por la radio. La churra siente el apoyo de un país entero. Vincere o morire. La supuesta superioridad física se desvanece ante un equipo ordenado y eficaz. Los italianos se imponen por 7-1, con 3 goles de Schiavio, 2 del oriundo Orsi, 1 de Ferrara y otro de Giuseppe Meazza, que jugó en el Inter y en el Milán, y que luego dio nombre al estadio, aunque en la actualidad solo los seguidores del Inter lo llaman así, porque para los milanistas sigue siendo San Siro. Quizás porque en el Inter jugó muchos más años y fue una estrella muy querida, y en el Milán, pues no. El gol de los estadounidenses lo hace Donelli, otro oriundizable.
que le habían marcado los 4 goles a México en la clasificación. Solo jugó esos 2 partidos en la selección, una media de más de 2 goles por partido. Ojo, en el segundo partido de esa jornada inaugural juegan en Bolonia, Argentina contra Suecia. Se trata de 2 selecciones que presentan equipos con jugadores amateurs, pero por razones bien distintas. Lo de los suecos tiene fácil explicación, y es que el profesionalismo todavía no ha llegado en ese momento al país nórdico. Lo cierto es que no se profesionalizarán hasta los años 70, por extraño que parezca. Por su parte, Argentina, tras la decepción de la final perdida en Uruguay y la fuga de alguno de sus mejores jugadores a Italia, se presenta al Mundial en medio de un cisma interno. La Liga Argentina de Fútbol en ese momento no estaba afiliada a la FIFA y esta no reconocía la validez de sus competiciones. En ella se integraban los grandes equipos del momento, como Boca, River o San Lorenzo, así como los mejores jugadores argentinos de la época. Debido a su disidencia de la FIFA, el ente profesional que organizaría los campeonatos argentinos entre 1931 y 1934 pues no envió a sus jugadores, y el combinado albiceleste se compuso de jugadores amateurs, una especie de Argentina B. En el partido, aún así, el combinado argentino, dirigido por el italiano Felipe Pascucci, fue muy superior a los suecos. En el minuto 3, Ernesto Bellis marca de tiro libre, pero 5 minutos después, Jonasson empata. Al poco de comenzar la segunda parte, los argentinos se adelantan por medio de galateo, pero de nuevo Jonasson, esta vez en el 67, empata tras un fallo del portero Héctor Freschi. Y 12 minutos después, tras otro fallo del portero argentino, contra todo pronóstico, Suecia se impone y elimina a Argentina. Que después de la eliminación en Italia estará 24 años sin jugar un mundial. Flipa. Sí. Nos vamos a Florencia. Se miden una Alemania en la que Hitler ya ha llegado al poder como canciller, pero que todavía no se ha autoproclamado Führer, y una Bélgica que juega su segundo mundial. Los alemanes debutan con un gol de Kobierski en el 25 de la primera parte, pero Warhoff le da la vuelta al resultado con 2 goles antes del descanso. Al poco de empezar la segunda parte, Otto Siffling pone el empate en el marcador. El tanque Edmund Konen, la estrella de 19 años de aquella selección todavía amateur alemana, hace un hat-trick en 21 minutos y pone el 5-2 final en el marcador. Será el hat-trick más rápido de un mundial hasta que otro alemán se lo bata 40 años más tarde, el Torpedo Müller. Palabras mayores. Vamos a Milán. 33.000 espectadores, la mayoría de ellos suizos, acuden a San Siro para ver el Suiza-Países Bajos. Kjellholt, que jugaba con gafas de seguridad, marca el primero a los 7 minutos. Smith empata en el 29, pero Kjellholt de nuevo vuelve a marcar en el 43. Este jugador, Kjellholt, será años más tarde seleccionador suizo durante muchos años y contribuirá decisivamente al desarrollo del fútbol en su país. Pero en el 66, 20 empata por Países Bajos antes de que el suizo Abel Gen marque el gol de la victoria y clasifique a los suizos para los cuartos de final. Y quizás si hay una selección tapada en el torneo, pues esa sea Checoslovaquia. Pero siempre competitivos, los checoslovacos llegan sin hacer mucho ruido al mundial y la prensa especializada cree que no se les puede descartar para avanzar rondas. Durante estos años, muchas de las grandes selecciones europeas procedían del centro mismo del continente. La razón tenía que ver con la competitividad generada a partir de 2 trofeos creados en los años 20. En 1927 comenzó a disputarse la Copa Mitropa, una competición de clubes austriacos, húngaros, checoslovacos, yugoslavos e italianos en la que luego permitirían jugar a rumanos y suizos. Gozaba de un enorme prestigio en esos países y es un claro predecesor de la Copa de Europa. Y también a nivel de selecciones se jugaban desde 1927 la Copa Internacional de Europa Central. Una mini Eurocopa entre Italia, Hungría, Austria, Checoslovaquia y Suiza.
El gran nivel de esos torneos creó una exigencia cada vez mayor en la manera de prepararse para ellos, y en torno a esa rivalidad las propuestas tácticas evolucionaron con rapidez. Rinus Michels señalaba la Austria de los años 30 y la Hungría de los 50 como sus dos principales inspiraciones para su desarrollo del fútbol total. En Trieste se ven las caras con Rumanía, que juega su segundo mundial. El partido es muy gris y se disputa ante 9.000 espectadores. Los rumanos se adelantan con gol de Dovay en el minuto 11. Pero Checoslovaquia, que domina con claridad el partido y somete a Rumanía a un asedio incesante, consigue finalmente el empate por medio de Puk en el 50. Y finalmente hace su aparición Oldrich Nejedly, que marca el gol de la victoria en el 67. Tremendo jugador. Jugadorazo. Checoslovaquia pasa, Rumanía a la calle y seguimos. Nos vamos a Nápoles. Juegan Hungría y Egipto en un choque que llama mucho la atención. 10 años antes, en las Olimpiadas de París, los egipcios le habían metido un 3-0 a los húngaros, que había dejado con la boca abierta a más de uno. Los húngaros, que tienen esta cuenta pendiente, son otro equipo del centro de Europa para tener en cuenta. Nunca resulta sencillo derrotarles y cuentan con mucha experiencia en el desarrollo de una cantera que terminará dando buenos frutos tiempo después. Los egipcios, por su parte, son el primer equipo africano en clasificarse para una Copa del Mundo. El partido lo encarrilan rápido los húngaros. Primero Teleki y luego Toldi ponen un 2-0 que parece marcar el principio de un repaso serio. Pero Egipto, que es descrito por la prensa como una selección muy ordenada y con buenos fundamentos técnicos, consigue empatar en 4 minutos, merced a 2 goles de Fauci. Al finalizar el primer tiempo, Fauci marca el tercero, pero el árbitro se lo anula por fuera de juego. En Egipto se seguirá hablando de esa jugada durante años. No olvidemos que cada país tiene su relación histórica con las decisiones arbitrales de los mundiales, sobre todo con los que les perjudican. Claro, imagínate, y sin registro gráfico, pues quién sabe, ¿no? Si ya el fuera de juego semiautomático parecen a veces dibujetes animados. En la segunda parte, los magiares imponen su mejor forma física y sentencian el partido con 2 goles. Uno de Vince en el 53 y el segundo de su cuenta personal de Toldi. El sueño egipcio se termina. Hasta México 70... ningún equipo africano volverá a jugar una Copa del Mundo. Nos vamos a Turín, al estadio Benito Mussolini, en el que se enfrentan Austria y Francia. Todos quieren ver jugar a Sindelar, al que llaman el hombre de papel por su forma elegante de moverse. En Austria, su figura sirve ya para anunciar todo tipo de productos publicitarios, y su juego en los torneos centroeuropeos le ha convertido en una estrella también en otros países. Los franceses se adelantan en el 18 por medio de Nicolas. Salta la sorpresa ante los 16.000 espectadores que han acudido al estadio. Pero Sindelar empata justo antes del descanso. A pesar del dominio austriaco, el partido se va a la prórroga. Austria se adelanta por medio de Schall y Vican hace el 3-1. A 4 minutos del final, Berriest, futuro seleccionador francés de los 60, acorta distancias de penalti. Francia lo intenta a la desesperada, pero los austriacos resisten y pasan de ronda. Pues nos queda Españita, ¿no? Que debuta en el Mundial. ¿Y contra quién? Contra Brasil. Como decíamos antes, Brasil, debido a las disputas entre asociaciones, se presentó en Italia con jugadores amateurs. El largo viaje hasta Europa en barco de vapor obligó a los brasileños a prepararse en la cubierta. Que verás tú, qué comedia. La preparación fue un desastre, claro. Y muchos jugadores llegaron pasados de kilos. El barco, el SS Comte Biancamano, a su paso por Barcelona, recogió a la selección española que convivió con los brasileños durante unos días y tuvo tiempo de comprobar la gran calidad técnica de sus jugadores. Al partido llegan dos equipos en una situación muy diferente. Los brasileños, sin la preparación necesaria y tras casi 2 semanas de comedieta, jijijaja y trote cochinero. Y los españoles, que se han tomado esto muy en serio y vienen a Italia a morder. En España, la radio traerá el Mundial a las casas y a los patios de vecinos.
El partido, jugado en el Giulio Ferraris de Génova ante 21.000 espectadores, refleja esto mismo. En el minuto 18, Iraragorri clava de penalti el 1-0 para España. Y en el 26, Gorostiza asiste al Ángara para el 2-0. Y en el 30, el Tanque repite y pone el 3-0. Media hora de cepillada seria. Los brasileños, virtuosos y algo adornados, no son capaces de competirle a España hasta que estos bajan su nivel físico y se dejan llevar un poco por el resultado. En la segunda parte, en el minuto 56, el mítico Leónidas bate a Zamora. Brasil se anima y Luisinho hace el segundo, cuidadín. Pero el árbitro lo anula por fuera de juego. Vale. Los españoles, apagados en la segunda parte, respiran. En el 62, penalti para Brasil. Lo tira Valdemar y Zamora... Se lo para. Se lo para. España está en cuartos y Brasil... eliminada. Valdemar, después de retirarse del fútbol, se dedicó a entrenar en una zona muy deprimida de Sao Paulo, llamado Bauru. El proyecto servía para reclutar chicos jóvenes con talento para el fútbol y apoyarles en una posible carrera. Apenas 20 años después de aquel penalti fallado en Génova, Valdemar mira con atención en un campo de fútbol sala de una barriada el regate que le acaba de hacer un niño negro delgaducho de 14 años a un adulto. Se llama Edson Arantes do Nascimento, pero mucho tiempo después será solo Pelé. Tranqui, ya. Me quedan muchos años para eso. Volvamos a la Italia de 1934. Cuartos de final, 31 de mayo. De nuevo, los 4 partidos a la vez, a las 4:30. Todos los equipos que quedan en competición son europeos, 4 ellos del centro de Europa, a la que puede añadirse Italia, que siempre juega sus torneos. En San Siro se ven las caras Alemania contra Suecia ante 3.000 espectadores. Partido de poder a poder. Todo está muy igualado hasta que Anderson se lesiona. Como no hay cambios, los suecos se quedan con uno menos. En 3 minutos, Hoffmann hace 2 goles. Y Suecia se queda tocadísima, aunque Dunker acorta distancias en el 82. Esto viene a inaugurar un clásico de los mundiales. A ver, ¿cuál? Pues que si cierras un momento los ojos, cuando los abres, Alemania ya está en las semifinales. Vaya hombre, sin saber cómo, sin haber hecho gran cosa, pero en semifinales. Es como si llegaran allí por un atajo que solo conocen ellos o mientras está el resto mirando para otro sitio. Vamos a Turín, al estadio Benito Mussolini. Primero de los 2 choques centroeuropeos, Checoslovaquia y Suiza se miden ante 12.000 espectadores. Kjellholt, el de las gafas, Sí. abre el marcador para Suiza en el minuto 12. Pero Jean Sobotka, que 30 años después sería seleccionador suizo, le da la vuelta al marcador con 2 goles, en el 24 y en el 49. Checoslovaquia se pone por delante. Pero Willy Hagi vuelve a empatar en el 78. Y de nuevo, tal y como había sucedido en cuartos, Nejedly acude al rescate y sentencia el marcador. Los checoslovacos en semifinales y el interior ratonuco salvando los muebles. Ahora vamos a Bolonia en ese mismo jueves del 31 de mayo, el estadio del Litorale. Excelente pronunciación. Grazie mille. Austria y Hungría se citan en cuartos. Por dar contexto, entre 1867 y 1918, debido a la unión entre 2 monarquías, estas 2 naciones habían formado el Imperio Austrohúngaro. Aunque en la práctica al parecer se administraban como 2 estados diferentes. Tras su disolución, existe todavía cierta tensión y rivalidad, y esto... Pues se nota en el campo, es decir... Vamos a machacarnos ¡Rias! las espinillas. Ni rastro, por tanto, del juego exquisito de toque y elegancia de la escuela austriaca. Ni rastro. Nada, hoy toca sobrevivir con el machete entre los dientes y la camisa remangada. Deja el monóculo en el vestuario. Hobart abre el marcador para Austria en la primera parte. Pero en un fútbol sin posibles sustituciones, una de las claves puede estar en repartir patadas y lesionar a los jugadores contrarios sin que te castiguen a ti. De hecho, Hungría pierde a un jugador que se retira lesionado y Austria lo aprovecha para marcar el segundo por medio de Sicek. Y más tarde, penalti de Austria que Hungría transforma en el 2-1 por medio de Sarosi. Pero es el otro fútbol el que decide el resultado, y Hungría termina con uno lesionado y otro expulsado. Los magiares se despiden del Mundial con 8 jugadores en el campo. Y si aquí hubo piñas, no te quiero contar lo que viene. Vamos con la batalla de Florencia. La España republicana contra la Italia fascista. De hecho, en los partidos de la Nazionale, todos los jugadores italianos hacen el saludo fascista, y también los árbitros. Ya. Y eso, quieras o no, ya te deja un poco mosca antes de empezar. 35.000 espectadores. Arbitra el belga Louis Baert.
Italia sale con Combi, Alemandi, Monseglio, Castellacci, Ferrari, Meazza, Monti, Picciolo, Guaita, Orsi y Schiavio. España forma con Zamora, Quincoces, Ciriaco, Cilaurren, Iraragorri, Muguerza, Fede, Gorostiza, Lafuente, Lángara y Regueiro. El partido comienza con ocasiones en las dos porterías. Pero Luis Regueiro abre el marcador en el minuto 30. El estadio Giovanni Berta se sume en un silencio sepulcral. Y como Italia no puede perder, no debe perder, no existe ninguna posibilidad de que pierda, se activa el plan B. Y como los italianos saben que vale todo, pues comienzan a repartir. España se defiende de las agresiones a trompazo limpio. En el minuto 44 llega la jugada mítica. Orsi cuelga una pelota al área. Zamora sale de la portería y Meazza, que le busca de frente, se lanza contra las costillas de forma clamorosa. El portero español gira en el aire y cae a plomo contra el suelo. El árbitro belga mira a Mussolini de reojo con el silbato en la boca. El Duce niega con la cabeza. Non è successo nulla. Stronzo. Y Ferrari a puerta vacía hace el empate. Más allá de la agresión a Zamora, la interpretación sobre tocar al portero en la disputa del balón en ese momento no estaba realmente definida ni contemplada en un reglamento. Lo que hoy es una falta clamorosa era objeto de criterio arbitral en aquel momento. De hecho, en cada país, por aquel entonces esa jugada al parecer se sancionaba o no según las normas de cada sitio. Sea como sea, la segunda parte es ya pura violencia. Todo se convierte en una pelea sin control, pero hay una diferencia. Los italianos se comportan con una violencia exagerada y España trata de defenderse poniendo el poco fútbol en el campo que le permiten. Lafuente hace el 2-1, pero el árbitro lo anula por fuera de juego. El partido llega a la prórroga y ante la superioridad española y la impunidad arbitral, Italia resiste golpeando a los españoles como auténticos matones. El partido se termina con 1-1 tras el tiempo suplementario. Los cronistas extranjeros dejarán constancia de la vergüenza que han presenciado y Zamora sentencia: nos han birlado el partido. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Pues las reglas del torneo obligan a repetir el partido al día siguiente, viernes a las 4, esta vez ante 43.000 espectadores. Y claro, el estadio es una auténtica caldera porque la eliminatoria en ese tiempo se ha convertido en cuestión de estado. Y tras la batalla de golpes del día anterior y los 120 minutos de juego, los equipos pues presentan bajas. España hace hasta 7 cambios en la alineación por las ausencias. Zamora no juega por 2 costillas rotas. Ciriaco tiene un esguince, Gorostiza y Lafuente problemas musculares y Lángara, Iraragorri y Fede se quedan en la grada con distintos traumatismos. Italia pierde también a 4 jugadores. Arbitra el suizo René Merced. Recordemos que la FIFA no selecciona a los árbitros, sino que es Italia quien los decide según le convenga. Anda, mira. Si en el primer partido el arbitraje fue clamoroso, en esta repetición pues es difícil ya ponerle nombre. Monti sale al campo con la intención clara de agredir e intimidar a jugadores españoles. Sabe que tiene licencia absoluta. En el minuto 7 lesiona a Bosch y España juega con 10 el resto del partido. Ante la alarmante falta de fútbol, Italia trata de repetir el gol de córner del día anterior una y otra vez. El suizo Merced, que parece estar en el ajo, pita saques de esquina sin parar desde ese momento. En el minuto 11, Orsi bota el córner, Guaita bloquea a Nogués, el portero sustituto de Zamora, y Meazza hace el 1-0. Otra vez, una falta clamorosa, siempre según las crónicas, recordemos. Italia tiene su gol y llama a la resistencia. El carnicero Monti sigue repartiendo caramelos por el campo ante la complicidad de Merced. En la segunda parte, el árbitro suizo le anula 2 goles a los españoles. A España no le van a dejar marcar, es así de sencillo. El partido se termina, los españoles están fuera. Italia es semifinalista, pero la prensa no italiana dejará constancia del fraude. España saldrá de la competición con la cabeza muy alta y con la sensación de ser un equipo al que habría sido muy difícil eliminar en un partido real.
El mote de la furia, con el que se conocía a España desde las Olimpiadas de Amberes, volverá a cobrar fama. En cierta forma, la furia es un concepto que presume del empuje, la sangre caliente y la improvisación, pero que más bien evidencia aquello de lo que se carece: planificación, la táctica, el control del juego. Serán 88 años con ese sobrenombre hasta que con Luis Aragonés pase a ser la Roja, concepto más aséptico y menos tramposo. Pero esa es otra historia. Por su parte, el árbitro suizo sería sancionado a perpetuidad al llegar a su país por la vergüenza de su arbitraje. Ni en Suiza ni fuera arbitraría nunca más. Aunque el belga Baert, que arbitró el primer partido, seguiría en activo y sería árbitro en el siguiente mundial. Así que no nos pongamos estupendos. España a casa en cuartos, Italia ganando sin merecerlo. Este mundial, aparte de por ser una fascistada vergonzosa, también servirá para empezar a asentar clásicos. Semifinales. Empecemos por la primera. Stadio Nazionale de Roma. Alemania, Checoslovaquia. 4:30 del 3 de junio de 1934 y solo 15.000 espectadores. Los alemanes son mejores en el partido, pero Checoslovaquia tiene más oficio. Como decíamos, la experiencia en las competiciones entre equipos de Europa Central les ha aportado un plus de competitividad que hacen valer en el torneo. A pesar del dominio, Nejedly mete para la caja la primera que tiene. El partido se va al descanso con cierta sensación de injusticia por lo visto en el campo. En la segunda parte, en el minuto 62, Alemania empata por medio de Rudi Noack, que años más tarde moriría en un campo de prisioneros soviéticos tras combatir con el ejército nazi en la Segunda Guerra Mundial. Apenas 7 minutos después, llegará una jugada que se resolverá 72 años después. Ojo. Nejedly hace su segundo gol, pero el árbitro Rinaldo Barlasina se lo concede a Rudolf Kirchel. Difícil ese nombre, ¿cómo es? Rudolf Kirchel. Krikic, no, ese es Boyan. La FIFA cerrará el torneo acreditando a 3 jugadores como máximos goleadores: Nejedly, Cohen y Schiavio, con 4 tantos para cada uno. En algunas crónicas del partido aparecerá Nejedly como goleador de ese tanto, pero la FIFA no lo recogerá en sus anales. Estos 3 jugadores fallecerían en 1990, Nejedly durante la celebración del otro mundial celebrado en Italia 56 años después. Pero alguien en la FIFA se empeñó en estudiar ese gol repasando crónicas e informes de la época, y tras valorarlo dentro del principal estamento del fútbol, en 2006 se lo concedería a Nejedly, que 16 años después de morir, fíjate, se convirtió en la bota de oro de aquel mundial. El único máximo goleador de un mundial que nunca fue consciente de haberlo sido. Pero sigamos con el partido. Alemania lo intenta, pero se encuentra una y otra vez con el portero Planica, que se convierte en una auténtica pesadilla. Y Nejedly en el 80 hace su segundo gol, que 72 años después se convertiría en un hat-trick. 3-1 y Checoslovaquia en la final. Vámonos a San Siro. Italia se mide a la Austria de Sindelar ante 35.000 espectadores. Cae una tromba de agua sobre la Lombardía que desdibuja el juego de encaje y elegancia de los austriacos. Nuestro amigo, el carnicero Luis Monti, va a repartir patadas en el barrio de Milán como si no hubiera un mañana. Una patente de corso en el medio campo. Sobre todo a Sindelar, al que le hizo entradones hasta en el calentamiento. El sueco, Ivan Eklund, viene a ponerle las cosas fáciles a Italia para alcanzar la final. En el minuto 19, Enrique Guaita marca para los anfitriones. Los achurris se meten atrás y se defienden con violencia, con la connivencia de Eklund y para desesperación de Sindelar y compañía. El balón se hunde y se atasca en el barro, y Austria no consigue imponer el juego a través de la circulación de balón. Los minutos pasan en medio de la encerrona. Los italianos resisten bajo la tormenta y llegan hasta el final del partido entre nuevas ayudas arbitrales. Aquí nadie se pone ni colorado. A Eklund solo le faltó ir a celebrarlo con ellos. Los austriacos son eliminados y la derrota supone el principio del fin del Wunderteam, el primer equipo elogiado a nivel internacional por su estilo de juego. En el tercer y cuarto puesto, Austria se mide a Alemania el 7 de junio. Tan solo 7.000 espectadores en Nápoles en un partido sin ritmo ni demasiadas ganas. Sindelar ni siquiera juega el partido. Lechner en el minuto 1 y Kohn en el 27
ponen el 2-0 en el marcador para los alemanes. Austria parece no encontrar una gran motivación en este partido. ¿Quién juega motivado el tercer y cuarto puesto? A ver. Bueno, a ver, es un partido del Mundial. Y si metes un gol, eso se queda para siempre. A ver, dime tú si no hubieras querido jugar uno. Hombre, no me fastidies, claro que sí. En el minuto 28, Horvath recorta distancias, pero Lehner vuelve a aumentar distancias en el 42. La segunda parte es una agonía, con todos deseando ya que se acabe. Sesta adorna el marcador para Austria, dejando el 3-2 definitivo. Alemania le mete una buena anexionada a una Austria todavía en shock por el atraco de la semifinal y se lleva el tercer puesto. Lo cierto es que Hitler sí anexionará de verdad a Austria el 12 de marzo de 1938, y estos no podrán jugar el Mundial siguiente a pesar de haberse clasificado. Sindelar se negará a jugar con los nazis y en el partido que celebra la anexión de los dos países bailará a Alemania en una actuación que muchos calificaron como propia de un artista en el alambre y sobre todo de temeraria. Aquel brillante 2-0 frente a los nazis se convertirá en el final del Wunderteam, devorado por la Alemania de Hitler. Sindelar fallecerá de un accidente doméstico en 1939. Durante muchos años circularán muchos rumores acerca de su muerte, pero los que han estudiado el caso dicen que no fue una conspiración nazi y que simplemente se debió al mal funcionamiento de una estufa. Aquí no hay true crime. ¿Estás seguro de eso? Lo veremos. Por su parte, muchos pondrían en valor la figura de Hugo Meisel, el creador del Wunderteam, aunque él aseguraría haber puesto en práctica las enseñanzas de un inglés llamado Jimmy Hogan, que al parecer tuvo que salir de Inglaterra para poder predicar un estilo de juego de posesión y pases cortos sobre el césped, que ha encontrado muchos otros herederos en el fútbol del siguiente siglo, pero ninguno de ellos nacido en las islas. Y así llegamos a la final de la Copa del Mundo de 1934. Roma, Estadio Nacional del Partido Nacional Fascista, 10 de junio de 1934, 5:30 de la tarde. Italia contra Checoslovaquia. Hasta ese momento han jugado 10 veces, 3 victorias para cada uno y 4 empates. Ninguno de ellos ha vencido hasta la fecha en campo contrario. Italia es favorita, por supuesto. Hombre. Pero enfrente tiene una selección que ha eliminado a Rumanía, Suiza y Alemania. Checoslovaquia es uno de esos países pequeños que sacan talento sin parar en el fútbol. Pero enfrente tienen a Italia, Mussolini y el sueco Ekling, que después del embarque en las semifinales ha sido llamado para terminar el trabajo en la final. Uno de los linieres es el belga Baer, que también está por la labor de contribuir a la causa si es necesario. Pues ya estamos todos, empecemos. Checoslovaquia se presenta con Planica, Stiroki, Senisek, Kirchkil, Kambal, Kostalek, Puk, Nejedli, Svoboda, Junek y Sobotka. Karel Petru lanza las operaciones desde el banquillo. Italia, por su parte, forma con Combi, Monseglio, Alemandi, Ferraris, Monti, Bertolini, Guaita, Meazza, Ferrari, Orsi y Schiavio. El viejo zorro de Vittorio Pozzo dirige a la Azzurra. El partido es trabado y está marcado por el gran nerviosismo de los dos equipos. En la primera parte no se juega a nada y los dos equipos especulan. Sin nada demasiado reseñable, se llega al descanso. En el minuto 70, Puk pone por delante a Checoslovaquia. Italia entera enmudece. Y Planica, el portero checoslovaco, se hace grande y lo para todo. Y entonces llega la jugada que podría haber cambiado la historia. Svoboda la tiene clarísima y la manda al larguero. Bueno. La bota entera está al borde del paro cardíaco. Vittorio Pozzo hace ajustes y lanza a Italia hacia arriba. Se dobbiamo farlo adesso o mai più. Quedan 10 minutos para el final. Mussolini se revuelve en su palco. Todo o nada. Tutto o niente. Y entonces, en el 81, Orsi hace un golazo con efecto y empata el partido. El famoso gol del balón deshinchado. El estadio estalla de alegría o quizá de alivio. Muchas veces es casi imposible distinguir cuánto hay de una y de otra en la euforia. Y así se llega a la prórroga. Checoslovaquia llega cansada, lo ha tenido cerca y eso pesa. En el minuto 95, Schiavio hace un golazo que vale una Copa del Mundo.
Es ese gol por el que ya te recordarán siempre. Da igual donde estés, por la calle, en un bar, donde sea, tu presencia seguirá haciendo felices a otros. Un aura que te acompañará de por vida. Todo pagado. Todo pagado. Los italianos vencen en su debut en un mundial frente a su público. Luis Monti, perdedor con Argentina en Uruguay, se resarce en Italia. De la pechofriada en Montevideo a la posterior huida a Italia para no hacer frente a la decepción de los suyos, al matonismo en el campo de juego bajo el amparo fascista. Por su parte, Orsi, que jugaba en la Roma, a la que los fascistas odiaban por su vinculación con la izquierda, tras el mundial fue obligado a alistarse para combatir en el frente como otros de sus compañeros. Pero logró escaparse y volver a Argentina. Bien hecho. Los italianos levantan la Copa Jules Rimet en el terreno de juego entregada por el propio Jules Rimet. Y luego la Copa del Duce, mucho más grande que la anterior. ¡Hombre! Los jugadores serán tratados como héroes en el país y condecorados por el Estado fascista. El once ideal del Mundial es este. Zamora, Monseglio, Quincoces, Monti, Zilaurren, Ferraris, Orsi, Meazza, Sindelar, Neyelli y Guaita. Circulan otros por ahí, en los que meten al austriaco Wagner o al italiano Schiavio, pero el que la FIFA reconoce a día de hoy es este. Dicen que tras el éxito del Mundial, los ingleses, enfrentados a la FIFA, desafiaron a los italianos en Highbury fuera de los torneos. Hagámoslo al estilo british. Claro que sí. Claro. Se celebra el 14 de noviembre, partido de una enorme agresividad en el terreno de juego. Monti se lesiona en el minuto 14, y los italianos juegan con uno menos. Sobre el terreno de juego está Stanley Matthews, primer Balón de Oro tiempo después. La superioridad numérica pesa finalmente, a pesar de la igualdad y el buen partido de Giuseppe Meazza, que hace 2 goles. Inglaterra se impone por 3-2. Su honra y orgullo se mantienen a salvo. Sea como sea, Vittorio Pozzo es aclamado como un ídolo nacional. Y lo único que le importa a Mussolini es que el fascismo ha ganado el Mundial. Bueno, eso es un poco injusto. Ya. A pesar de la influencia del régimen, seguro que muchos italianos no lo explicarían así, porque no lo sintieron así. No, vale, tienes razón. Las victorias que uno celebra en el deporte tienen un sentido colectivo y simbólico muy poderoso, pero también un significado individual, íntimo, que se relaciona con nuestra historia personal, con aquello que amamos y con lo que nos importa. Sigo pensando que es una mierda tener que hablar de Mussolini y de estos infraseres, porque seguro que muchos italianos lloraron de alegría por ganar el Mundial, y en sus casas, con su gente, su familia y sus amigos fueron simplemente felices. Sí, claro, y muchos, la mayoría, seguro que no lo fueron porque ganara el fascismo, lo fueron porque ganó su selección, su equipo, eso que tantas alegrías y tristezas nos da y que nos acompaña a menudo incluso cuando en nuestra vida personal no pasa gran cosa o cuando estamos en medio de un túnel oscuro. Questo è, amico, perché al cuore non si comanda.